Bueno, empezamos el tema 3 sobre Hispalis, sobre la Sevilla romana, en el que vamos a marcar pues todo el periodo de tiempo en el que Sevilla fue una ciudad romana, tanto dentro del imperio, alto imperio como bajo imperio, tardo antigüedad, en lo que es la época también visigoda. Este es el esquema que vamos a seguir de los distintos puntos que vamos a tratar en el tema. En primer lugar, sobre la historiografía de Hispalis, tendríamos que empezar hablando por Julio César. En sus guerras civiles con Pompeyo se traslada dos veces a la península, en el 49 y en el 45 a.C. Y bueno, pues en su libro en el que narra la guerra civil con Pompeyo, pues cita por primera vez a Hispalis, a la ciudad de Sevilla. Es la primera vez que aparece citada en un libro de historia. San Isidoro plantea que César es el fundador de la ciudad y bueno, pues incluso plantea que él dice que le da el nombre de Colonia Julia Rómula Hispalis, Julia por el propio Julio César y Rómula por Roma, aunque realmente sabemos que lo de Julia debió de ser una invención de San Isidoro, porque en las monedas que se han encontrado de época romana solo aparece Rómula Hispalis. También es el autor de la teoría de que Hispalis es por unos postes donde estarían construida la ciudad, sobre postes, por ser zona pantanosa, cosa que se ha demostrado que no es verdad. Después aparecen distintos autores en la Edad Media, en los que van jugando un poco con la parte mitológica, sobre un Hércules que marcaría el sitio de fundación de la ciudad y un Julio César que la fundaría, ¿no? Alfonso X, Luis de Peraza, que además cita a Juste Rufina, Rodrigo Caro, que es el primero que ya en el siglo XVII distingue claramente a Itálica de Hispalis, porque hasta entonces, ya en época cristiana, se creía que Itálica era la Sevilla antigua y Sevilla era la Sevilla moderna, que se había trasladado unos kilómetros al sur, y también es el primero que habla de dos posibles brazos del río, cosa que en su momento ya estuvimos estudiando en el tema 1. Esto cito aquí a Collante, Blanco y Campos, porque bueno, fueron los primeros que hicieron un planteamiento sobre la ciudad hispalis romana, que aunque hoy día se ha visto completamente superado por las intervenciones posteriores, pero bueno, es un punto de partida. Y después, bueno, pues historiadores ya más recientes que han hecho una crítica sobre los planteamientos anteriores. Aquí tenemos la Alameda, donde tenemos a Hércules y a Julio César, los fundadores de la ciudad, en sus distintas variantes, sobre unas columnas que son romanas, de granito, no así los pedestales obviamente, y unos capiteles de mármol también romanos, aunque no de la calle Mármoles, pero también encontrados en Sevilla. Antes de empezar a hablar ya directamente sobre la ciudad romana y lo que sabemos, que no es mucho de la Hispalis romana, simplemente hacer un comentario sobre la problemática de las excavaciones. Sevilla es complicado hacer unas excavaciones que podamos sacar información de época romana, ¿no? Sevilla es lo que los arqueólogos llaman un tel urbano, por lo que es una ciudad que ha tenido muchos siglos de historia, en los que se han ido construyendo encima a distintos niveles de distintos tipos de civilizaciones, ¿no? Eso hace que cuando queramos llegar a la ciudad romana o a los extractos al nivel de la ciudad romana, normalmente, digo normalmente porque puede variar de un sitio a otro, pero tenemos que excavar pues a unos 5 metros de profundidad, ¿no? Por ejemplo, el anticuario está a unos 5,5 metros o 6 metros de profundidad con respecto al suelo actual de la ciudad, ¿no? La parte árabe suele estar a unos 3 metros y por encima ya aparece la época medieval, cristiana, etcétera, etcétera. Esto tiene una problemática añadida porque muchas veces los arqueólogos encuentran agua antes de llegar a los niveles romanos, a 3 metros, entre 3 y 4 metros, muchas veces aparecen niveles de agua que impiden excavar concretamente a niveles romanos. Si esto le añadimos las condiciones que establece la ley de patrimonio para lo que son las excavaciones arqueológicas, en las zonas donde podemos encontrar restos romanos, en la zona más del casco antiguo, pero no toda, en la parte donde estuvo Hispalis, pues eso hace más complicado el extraer datos, ¿no? Muchas veces, primero está el tema de la afectación, ¿no? Si una persona hace una obra
un propietario en una casa del casco histórico y lo único que quiere poner es un garaje, pues no va a llegar no necesita llegar más allá de 3 metros, 3 metros y medio de profundidad, con lo cual lo más seguro es que el arqueólogo que tenga que excavar no tenga capacidad de llegar a niveles romanos, porque solo se obliga a hacer el estudio arqueológico sobre la profundidad que va a ser afectada por la obra. Los cortes, además, no se puede excavar toda la superficie de las viviendas, sino solo cortes concretos, y los arqueólogos, además, como son designados por el propio propietario de la obra, pues eso implica pues muchos arqueólogos distintos, de distintos sitios, y eso un poco lleva a cierta divagación de la información, ¿no? Que no se puede centralizar. Esta problemática pues no siempre ocurre, y aquí tenemos los dos casos posiblemente más significativos de una excavación arqueológica que ha llegado a niveles romanos y en los que estos problemas no se han dado, ¿no? Pues son dos excavaciones públicas. En primer lugar, en la propia Plaza de la Encarnación, veíamos antes la foto del antiquarium, en la que se ha permitido hacer una excavación extensa de 7.000 metros cuadrados, permitiendo pues discernir los restos arqueológicos y la interacción que se produce entre ellos, ¿no? Además, las pantallas perimetrales, bueno, esto es el patio bandera. Las pantallas perimetrales que se construyeron, o los muros laterales en la Plaza de la Encarnación para hacer el parking que estaba previsto en el proyecto, pues han ayudado a que se pueda llegar a los niveles romanos aguantando el freático, ¿no? Y por lo tanto resolviendo el problema del agua. Patio banderas, que es la foto que vemos aquí, la excavación que ha hecho Miguel Ángel Tabale, pues bueno, pues también ha tenido una extensión importante porque ha sido prácticamente toda la zona central del patio bandera, y además ha tenido la suerte de que el freático se le ha quedado por debajo de los niveles romanos, con lo cual ha podido excavar sin problema estos niveles. Aquí tenemos el río, que lógicamente también, como ya comentamos en el primer tema, va a influir sobre el poblamiento. Aquí tenemos el brazo del río que entra por la Barqueta, aquí estaría la Alameda, entre Trajano y Amor de Dios, por aquí llegaría aquí la Plaza Nueva, todo lo que es la avenida, y aquí hacia abajo, ¿no? Estas serían las terrazas, donde encontramos el asentamiento inicial de Sevilla, que va a ser un poco el que va a continuar en época romana, aunque ampliándolo, ¿no? En época republicana, los últimos 150 años antes del cambio de era, pues el río, pues bueno, pues se mueve un poco hacia el oeste, pero en época alto imperial, los primeros 200 años, la época de auge del Imperio Romano y también auge de la ciudad de Sevilla, de la Hispalis romana, pues el río se queda bastante quieto, es una época de estabilidad, y eso pues también ayudará a que toda la infraestructura que se va a construir como puerto. Ya en época tardorromana, del 200 al 400, el río empieza a moverse, y después posteriormente todavía más, y el propio Tagarete también empieza a moverse, y eso afecta a la zona este de la ciudad, ¿no? El río por la oeste y el Tagarete por la este, ¿no? En esta indicación de Barral. Bien, empezamos con lo que es la Tardorrepública, y bueno, pues el dominio romano empieza con la Segunda Guerra Púnica, lucha entre los romanos, que ya dominaban, como vemos aquí, casi toda Italia, contra los cartagineses que estaban aquí en Cartago, en lo que hoy es Túnez, por el dominio del Mediterráneo. Los cartagineses se trasladan en el 219 en el 219 se trasladan hacia el sur de la península ibérica, hacen alianzas con los íberos. Recordemos que aquí teníamos a los turdetanos, que eran los íberos de nuestra parte, de la parte suroeste. Alianzas con los que pueden, con los que no pueden, pues simplemente los someten por las armas. Y bueno, pues empiezan a explotar la minería de aquí, de Sierra Morena, que les facilita mucho dinero. Y a partir del 218 empieza la Segunda Guerra Púnica contra Roma, ¿no? Es un poco cuando Aníbal avanza por todo lo que es el Levante peninsular, por el norte, llega al suroeste de Francia, al sur de Francia, pasa por los Alpes con su famoso elefante y entra en la península itálica, donde va derrotando sucesivamente a los ejércitos que le manda Roma, ¿no? Ante esa situación, y dado que había dejado aquí Aníbal a Asdrúbal, a su hermano, en la península para que siguiera explotando la mina y mandándole el dinero que necesitaba para pagar sus mercenarios, hay que tener en cuenta que gran parte del ejército de Aníbal era mercenario,
pues los romanos intentan una estrategia que al final les va a terminar saliendo muy bien. Es que mandan unas legiones con Escipión en barco a Marsella, después en barco también a Ampurias, y van bajando, y Escipión derrota en la batalla de Lipa, en Arca del Río, y derrota a los cartagineses de Asdrúbal, y pasa a controlar él toda la parte del sureste y suroeste de la península ibérica y por lo tanto de las minas de Sierra Morena y de los mercenarios íberos, con lo cual se le cierra a Aníbal esa capacidad de abastecimiento y al final tendrá que volver a Cartago, donde será derrotado. Luego, por lo tanto, a partir de este momento, Roma va a empezar a controlar todo esto, todo el suroeste peninsular. En aquel momento todavía Hispalis es una ciudad menor, muy pequeña, y desde luego no comparable no ya con Córdoba o con Cádiz, sino con otras incluso como Alcalá del Río, Ilipa, Caura, Coria o incluso el Cerro Macareno. Y aquí tenemos, bueno, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? La guerra civil que se produce entre César y Pompeyo, cuando César viene a la península ibérica en el 49 y posteriormente en el 45. En el 49, pues va derrotando a las legiones de Pompeyo en el norte y llega hasta Hispalis, donde se refugia una de las legiones de Pompeyo, y eso lo cuenta César. Y en el 45, cuando tiene que volver otra vez, ya Pompeyo está muerto, pero en este caso a derrotar al ejército de los hijos de Pompeyo en Munda en el 45. César recrimina no solo a Hispalis sino al resto de ciudades que se han pasado al bando pompeyano. Bueno, pues él había sido ya previamente cuestor y había sido gobernador de la Bética. Él consideraba que había tratado muy bien en su momento a estas ciudades. El hecho de que estas ciudades hayan pasado al bando de su enemigo, pues se lo recrimina en un discurso. Y bueno, pues parece ser que incluso toma medidas bastante drásticas, ¿no? Ajusticiando o convirtiendo en esclavos a aquellos que se habían pasado al bando pompeyano. Al mismo tiempo, como aquí en Munda es donde acaba la guerra civil, porque ya no le quedan tropas de Pompeyo a las que vencer, pues César se encuentra con que tiene muchas legiones, tiene muchos soldados veteranos que tiene que licenciar, y lo que hace en Hispalis es una primera deductio. Una deductio es una aproximación en el sentido de que Hispalis, como todas las ciudades del suroeste, cuando habían llegado los romanos habían pasado a ser ciudades estipendiarias, o lo mismo, ciudades que pagaban un tributo a Roma y que además su campo, que era la riqueza del campo, la riqueza agrícola, pasaba a pertenecer al Senado de Roma como ager publicus, que se llamaba en aquella época. Bueno, pues ahora con la deductio lo que hace es que le cede propiedades de Hispalis, se la cede a sus veteranos para que aquí se alojen y puedan dedicarse el resto de sus vidas a disfrutar de esas propiedades como recompensa por haber luchado con él, ¿no? Estas deductio no son infrecuentes. De hecho, Hispalis va a sufrir una segunda deductio con Augusto y después una tercera, con lo cual eso implica que la población de Hispalis en muchos aspectos va a ser una mezcla entre indígena y romanos asentados o itálicos asentados a través de operaciones de este tipo, que por supuesto estarán en un nivel superior y más privilegiado. En principio, la ciudad romana republicana mantendría el mismo contorno, por decirlo así, o el mismo territorio que habíamos comentado anteriormente para la ciudad ibera turdetana, ibérico turdetano, más o menos, pues abajo por Mateo Gago, Fabiola tal vez, por la calle San José, o por Federico Rubio, Muñoz y Pavón, ya depende. Al norte como mucho hasta la Cuesta del Rosario, y después bajaría por Franco, por Álvarez Quintero, toda esta zona, donde la zona del Altozano sevillano que comentamos en su momento, con la calle Aire como momento de mayor altura. Esta diapositiva es simplemente un poco hacer una pequeña reflexión, ¿no? Normalmente siempre se estudia esto de las ciudades romanas, que si estaban hechas perfectamente en retícula, con estas manzanas, con calles horizontales y calles verticales en absoluta perpendicularidad, con el Cardo Maximus, que sería la calle principal norte-sur, el Decumanus, que sería la calle principal este-oeste, en el punto donde se encontrarían ambos dos, pues estaría el foro, con los templos en un lado, la basílica donde se imparte justicia en el otro, unas termas públicas, en fin.
Este esquema es un esquema muy general de una ciudad romana, pero hay que tener en cuenta que los romanos muchas veces no podían implementar este esquema, bien porque llegaban a una ciudad que ya existía, y ya pues hay unas casas y hay unas calles, o bien por cuestiones topográficas, y esto es una cosa que debemos de tener en cuenta siempre y no querer llevar este esquema a piñón fijo en nuestras interpretaciones. ¿Cómo sería esta ciudad republicana? Bueno, en principio, en cuanto a sus límites, ha habido varias teorías. Aquí vamos a indicar algunas de ellas muy rápidamente. Campos, en el año 89, establece que la ciudad republicana, pues que podría tener esta forma, ¿no?, que es la forma típica de los campamentos romanos, así en forma rectangular. Él intenta dibujar un cardo norte-sur y un decumanos este-oeste. Coloca una puerta en la altura de Madre Dios, otra puerta en la calle Pajarito. Al norte coloca otra puerta pues más o menos a la altura de la Alfalfa y otra al sur pues en Abade, ¿no?, al final de Abade. Y bueno, y el foro que estaría en ese cruce, un poco buscando ese modelo que ya hemos comentado antes, ¿no?, con el templo el posible templo del que quedan las columnas en la calle Mármoles, y un par de restos en otros edificios que podían interpretarse como monumentales. Corso hace aquí otra interpretación. Esta es la Hispalis republicana, esta que está aquí. Después la engloba dentro de una Hispalis mayor, que sería esta mayor, que sería su teoría sobre la Hispalis imperial. La ciudad imperial que crece con respecto a la republicana, y aquí en la republicana con respecto a Campos pues se extiende mucho más al este y se extiende también mucho más al norte, porque si esto es la Alfalfa, esto es la zona de la Alfalfa, Salvador, bueno, pues está creciéndola hacia arriba. González Acuña, sin embargo, hace un planteamiento diferente a estos dos anteriores y hace un planteamiento en el cual, en base a los restos encontrados de época republicana, intenta identificarlos en función de funcionalidad. Si son restos de ámbitos artesanales, de sitios de talleres, si son ámbitos residenciales, si son viviendas o si son ámbitos monumentales, si son edificios públicos, ¿no? Y bueno, pues aquí pues lo dibuja en función de colores, ¿no? Aquí tendríamos el río, toda la zona azul estaría cerca del río, sería el ámbito comercial artesanal, donde estarían almacenes, donde estarían talleres, donde estarían las instalaciones del propio puerto, en fin, alfarero, en fin. El ámbito rojo pues sería el ámbito monumental, la zona de Argote de Molina, Abades, calle Mármoles, toda la zona esa. Y la zona en marrón sería el ámbito como residencial, ¿no?, de viviendas, de casas, ¿no? Normalmente en función de cómo están construidos los edificios, cuando se encuentran los muros, pues se puede hacer una primera interpretación, ¿no? Normalmente las viviendas suelen ser de ladrillo, con muros de ladrillo. Los edificios públicos suelen tener muros que mezclan el opus caementicium con los sillares de piedra, entonces eso suele dar una pista siempre a los arqueólogos. Este sería, por lo tanto, el contorno, un contorno parecido al que hemos comentado antes, la zona de Mateo Gago, subiendo por aquí por el este a la altura de aquí un poquito por Federico Rubio hasta la Cuesta del Rosario. Él establece la Cuesta del Rosario como tope porque en la excavación que se hizo en la Plaza de la Pescadería se encontró un enterramiento de época republicana. Como los romanos no podían enterrar dentro de la vivienda, dentro de la ciudad, pues eso implica que aquí no puede llegar la ciudad, esto tiene que estar fuera, y aquí por el oeste, pues como comentaba antes. Esto es un poco el planteamiento que hace González Acuña en su libro. La necrópolis, pues estaría pues desde aquí donde está este enterramiento hacia el norte y sería necrópolis fundamentalmente de cremación. En cuanto a la posibilidad de un foro, no se atreve a plantearse si realmente había foro o no y dónde estaría por la falta de datos. Aquí en este gráfico de Rodríguez Temiño pues vemos un poco la escasez que hay de excavaciones en las que se han podido llegar a niveles republicanos romanos, ¿no?, que también es un poco una de las causas de la escasa información que tenemos, ¿no? Aquí tenemos en Muñoz Pavón, esto sería San Nicolás, la Candelaria, aquí al principio la calle Mármoles, aquí al final donde están las columnas, en fin, Argote de Molina, en los distintos sitios, ¿no? Aquí pues indican pues si son viviendas, si son talleres o no cerámicos en la zona del Palacio Arzobispal y en el patio de banderas, que ahora veremos el tipo de excavación que se ha realizado y lo que se encontró.
Bueno, de esta Sevilla republicana, la excavación que nos ha podido dar más información posiblemente ha sido la del patio bandera, ¿no? Por las características de la excavación que se produce en él. Aquí vemos una foto de lo que se encuentra y aquí una recreación que ha hecho Tabales del tipo. ¿Qué es lo que encuentra Tabales? Encuentra un edificio a 3 niveles porque el patio bandera iba bajando en aquella época en pendiente. Aquí estaría la Plaza del Triunfo y conforme nos vamos acercando hacia la Puerta del Alcázar, el patio iba bajando, ¿no? Que tenemos un nivel superior, un nivel de tierra intermedio y otro nivel inferior. Entonces lo que aprovecha es que hace como 3 partes, la parte norte, la parte central y la parte sur. La parte norte y la parte central les pone una cámara debajo de aireación y la parte sur pues con estas naves que vamos a comentar ahora. ¿Cómo interpreta el edificio? Lo interpreta como un gran almacén, un silo de almacenamiento de grano, ¿no? El grano estaría almacenado aquí en la parte norte, que como tiene este subterráneo de aireación, pues evita que el grano pues que le llegue que se estropee, ¿no? Por la humedad del suelo, por bichos, etcétera. Una parte central como ya digo, con un patio a 2 niveles. Y la parte sur, que sería esta parte que vemos aquí en la fotografía. Realmente esta pared es la que da hacia el Alcázar, donde vemos aquí un cristopórtico, un pórtico subterráneo con unas columnas hechas de ladrillo, y estas grandes naves, esta nave central, que tenía una doble puerta por aquí y por aquí con un pilar central, y estas naves que aparecen a los lados, una aquí, otra que está aquí, que no se ha podido desenterrar completamente, ¿no? Porque se salía del ámbito de la excavación, ¿no? Bueno, pues esta parte con un suelo de Opus Igninum, pues aparecieron unas huellas de postes que él ha interpretado tanto en el suelo como en la pared como serían estanterías de madera, y por lo tanto estaríamos hablando de una zona de archivo, o lo que es lo mismo de la zona más noble del almacén, donde se guardaría la información de todo lo que ahí se está, de este hórreo o hórreum o almacén de grano donde se está guardando información. Como curiosidad, pues este falo con patas, este pene con patas que apareció en un sillar del lado noreste, que se considera con efecto apotropaico para espantar a los malos espíritus. Él considera que más allá de donde ha podido excavar, más hacia el sur, él considera que existe la posibilidad de que exista una gran plaza con un templo dedicado a Isis. De hecho, encontró un tambor grande de calcarenita, de piedra, de 55 centímetros, eso daría unas columnas de cierta altura y de cierta empaque. Bien, pues vamos ahora ya directamente a la ciudad imperial, que es en el momento de los 2 primeros siglos, a partir de Augusto, después de la guerra civil que se produce tras la muerte de Julio César, pues el que sale victorioso es Octavio Augusto, que es el primer emperador, y a partir de él van siguiendo una serie de emperadores, y los 2 primeros siglos, pues el Imperio Romano es cuando alcanza su auge con las distintas familias. Como ya digo, Augusto viene a la península ibérica a aplastar la rebelión de los cántabros, astures, todos los del norte que se resistían a ser sometidos por Roma. Cuando termina, entonces pues le sobran legiones y vuelve a hacer otra deducción en Sevilla, asignando a más veteranos itálicos territorios aquí, ¿no? Les da tierras de lager público y ellos se asientan en la ciudad. Se establece toda la Bética, la provincia bética, en 4 conventos jurídicos, que son Córdoba, Astigi, Hispalis y Gadir. Astigi es Écija, Gadir es Cádiz. Serían como las 4 grandes capitales de la provincia bética donde se imparte justicia. La capital de la provincia es donde está el gobernador, es Córdoba. Pero a partir de que Augusto crea la nona, que es un sistema de abastecimiento para asegurarse de que tanto a sus ejércitos que vigilan la frontera como a la gran ciudad de Roma le llega todo lo que necesitan, y cuando digo todo lo que necesitan me refiero a cereales, aceite, en fin, a todo el abastecimiento que necesita, crea lo que se llama la nona, que es un sistema público de contratación con privados de esas mercancías que van llegando al puerto de Ostia y desde el puerto de Ostia hasta Roma, ¿no? En ese momento es cuando Hispalis empieza a alcanzar un protagonismo especial. Hay que tener en cuenta que desde los fenicios habían traído los olivos, la Bética estaba llena de olivos, el olivo producía aceite, el aceite llegaba a Hispalis, se embarcaba en los barcos y de Hispalis
salía para Roma, ¿no? En cantidades industriales, como veremos ahora, en cantidades muy grandes, ¿no? Aquí tenemos un contorno de lo que puede ser la Sevilla romana, y aquí vemos la zona del antiquarium, de la encarnación de la seta, como al principio, en época republicana o incluso principios del imperio, tenemos ámbitos artesanales, pero después con la riqueza que van adquiriendo los distintos privados que van explotando el aceite, pues se van produciéndose, se van transformando en ámbitos domésticos. El río, toda la zona portuaria, que sería toda esta zona en morado, y las zonas de enterramientos, que son estas marrones, ¿no? Bien por un lado, por la calle San Luis hasta llegar a la carretera de Carmona, que nos comunica con Carmona, perdón, San Luis, la calle Sol, la calle Sol. Y la calle San Luis por el norte hacia la Macarena para comunicar, saliendo por la Macarena aquí por el Parlamento, hasta Emérita Augusta, hasta Mérida. Serían los dos grandes por el norte, y por el sur hacia Gades también se producen toda una serie de enterramientos. Aquí tenemos una demostración de hasta qué punto llegó a ser la producción de aceite, ¿no? Fundamentalmente. También desde Hispali se exportaba otros materiales, pero de luego no, ni mucho menos al nivel del aceite. Se exportaban cereales, salazones, pescado, aceitunas, miel, legumbres, etc. Esto es un monte artificial que hay en Roma, el monte Testaccio, y que está formado por millones de ánforas de este tipo, normalmente casi todas, ánforas Dressel 20, en las que se traía el aceite a Roma. En este monte hay como 25 millones de ánforas que forman el monte, y el 85% vienen de la Bética, y la mayoría de ellas posiblemente del puerto de Sevilla. Estamos hablando de unas 100.000 ánforas al año durante los 250 años que la nona enriqueció tanto a la gente de Hispali, o sobre todo, por supuesto, a algunos de los habitantes de Hispali. 1,7 millones de toneladas de aceite que se transportaron a Roma. Hay que tener en cuenta que el aceite era muy importante en aquella época, porque por un lado era una fuente de grasa para la comida, pero por otro lado también era una fuente, se usaba para la iluminación, para las lucernas, se usaba para la limpieza corporal. El ejército lo usaba también para la limpieza de las armas metálicas, y por lo tanto, pues la Bética abastecía a los ejércitos que defendían la frontera de Britania, de Germania y del norte de África. Aquí tenemos ya, vamos a entrar ya en el planteamiento de cómo era esa ciudad sevillana imperial, esa Hispalis imperial, que va a crecer lógicamente con respecto a la Hispalis republicana. Bueno, el primer planteamiento medianamente serio que se hace sobre cómo pudo ser la Sevilla imperial es de Blanco Frejeiro, que era catedrático de arqueología, y en el año 76 escribe el libro de la ciudad antigua, que se le encarga a la Universidad de Sevilla, y el hombre pues plantea un esquema de cómo pudo ser la ciudad imperial. Anteriormente citamos aquí a Touvenot, que fue el primero en 1940, que se da cuenta de que las murallas que todavía conserva Sevilla, lo que es la zona de la Macarena, Jardines del Valle y eso, que hasta entonces se creían que eran de época romana, pues son de época musulmana, y por lo tanto no tienen nada que ver con la Hispalis romana. Bien, Blanco Frejeiro, pues cuando escribe su libro La ciudad antigua, pues la información que él tenía a nivel de excavaciones era mínima, ¿no? La excavación de Collante del año 1944, la Cuesta del Rosario y poco más. Entonces él dice, como es lógico, a base de tan escasos testimonios no cabe señalar el recorrido de la muralla, pero sí formular hipótesis acerca del mismo. Lo traigo aquí a colación porque él mismo reconoce que con la poca información que tiene, lo único que puede plantearse es una hipótesis. Sin embargo, la hipótesis de Blanco Frejeiro se ha considerado durante mucho tiempo por personas que han ido repitiéndola, pues poco menos que algo infalible, ¿no? Cuando el mismo Blanco Frejeiro no tenía muy claro si lo que él proponía podía ser lo más acertado, ¿no? ¿Qué es lo que hace él? Como no tiene información arqueológica, se fija en el parcelario, o sea, en la forma de las calles de la ciudad, y tira de referencias antiguas, ¿no? Hay una referencia antigua de 1671, cuando se derrumba la mezquita del Salvador para hacer aquí está el Salvador, para hacer la colegial. Pues bueno, porque se habla ahí de que hay unos restos que pudieran ser de época romana. En 1721, cuando se construye en Santa Catalina, aquí, la capilla sacramental, por Leonardo de Figueroa, pues también se habla también de unos restos romanos. En fin, los restos que han aparecido en la zona de Villasís, Orfila, Martín Villa, en los años 50 del siglo XX. Él se fija también en algunas características más, y él hace un trazado de lo que él piensa que puede ser la ciudad, ¿no? Él traza por aquí por el este
un límite de la ciudad romana muy parecido, como vemos, al de la muralla almohade, al de la que, mejor dicho, a la muralla del siglo XII, que unos dicen almorávide y otros almorávide. Después tiraría por Cuesta del Rosario, calle Santiago, llegaría a Santa Catalina, donde siempre se ha considerado que hay una puerta, tiraría hacia arriba, hacia San Martín, donde coloca otra puerta, después bajaría por aquí, por entre Cervantes y Amor de Dios, que él detesta ahí que hay una diferencia de cotas que él considera que puede ser debido a la muralla, Cuna, El Salvador, y tira para abajo por la zona de Franco Álvarez Quintero, hacia la zona de la catedral. Él pinta un cardo que iría por la calle Alhóndiga, norte-sur, que Santa Catalina, calle Alhóndiga, Cabeza del Rey Don Pedro, Corral del Rey, llegaría a la Alfalfa y sigue por abajo por Abade, y un decumano que, como vemos, pues tira por la Puerta Carmona, calle Águilas, etcétera, también llegaría a la Alfalfa y después seguiría por aquí por la zona de El Salvador. Ese es el planteamiento que hace. A continuación llega a Campos en el 93, que sigue bastante el esquema de Blanco Frejeiro, como vemos, pues un poco en esta forma triangular tan característica y que tantas veces se ha comentado. Bueno, pues y él coge, pues empieza por aquí por la Puerta Carmona, mete un poquito más hacia adentro, llega hasta Santa Catalina, donde también considera que una posibilidad de puerta, sigue también hasta San Martín con otra puerta, sigue bajando por aquí por Orfila, pero cuando llega aquí a Cuna, como él ha excavado en Cuna recientemente, y no ha encontrado nada, pues desplaza un poco la muralla un poco más hacia el oeste, con otra puerta aquí en la calle Sagasta, sigue para abajo, englobando lo que hoy día es la catedral, y después, bueno, gira aquí por la Plaza del Triunfo, con puerta en la Alianza, se mete por Romero Murube, Alianza, Jiménez Enciso, aquí una puerta en Santa María la Blanca, y después sigue por aquí por lo que sería la calle Dos Hermanas, García Pérez, hasta la Puerta Carmona. Es el planteamiento que hace él, también con un cardo muy parecido al de Blanco Frejeiro, y a su vez el decumano, y establece pues aquí el foro imperial en la zona de Alfalfa Salvador, que aumentaremos después, y después aquí el foro, un seguro foro republicano, sería la zona de la calle Mármoles, y por último un tercer foro que introduce, que es el foro en la zona de la catedral, que es lo que llama el foro de las corporaciones. Todo esto lo comentaremos más adelante. Incluso llega a especular con que esta parte norte, que ha sido una ampliación, pues que correspondería a un parcelario reticular, que bueno, encaja regular, ¿no?, con el parcelario actual de Sevilla. González Acuña en el 2011 hace una crítica importante a todos estos modelos, ¿no? No solo fueron el de Blanco, el de Campos, hay varios más, pero todos siguen un esquema muy parecido, ¿no? Él plantea que, bueno, pues que el parcelario actual no tiene por qué corresponder con el parcelario de época romana, y de hecho se han encontrado vías de época romana y casas construidas en época romana que no coinciden en su orientación con el parcelario actual, con lo cual el asumir que tengan que ir las murallas o los cardos del decumano por las calles actuales ya supone un riesgo, Él hace aquí este planteamiento. En marrón vemos distintas vías romanas encontradas, Vemos aquí pues la salida, como ya hemos comentado antes, la calle Sol hacia la carretera Carmona, y la calle San Luis hacia la Macarena para salida hacia el norte. Él además corta la parte norte, él no va a llegar hasta San Martín, que estaría aquí, porque en la excavación que hace con Fernando Amores en el anticuario, en la Z, descubre un trozo de muralla que va de este a oeste, y entonces pues bueno, pues la Z estaría por aquí, pues aquí coge y traza, no puede seguir la ciudad más allá, sigue hasta la zona de Orfila y Villasís, donde se habían encontrado restos, y ya la vuelve a bajar otra vez por aquí, con lo cual al final se traduce en una ciudad más menguada por el norte, pero también más menguada por el este. Él considera que la influencia del Tagarete, que la ha pintado aquí, pues hace que la ciudad no pudo crecer demasiado hacia el este, porque se hubiera quedado afectada por las inundaciones en las pocas veces que el Tagarete llevaba agua cuando llovía mucho, ¿no? Esta zona ya es la zona este, hacia la Puerta Carmona y la Puerta de la Cane, pues una zona más bien baja de la ciudad, y podía haberse afectado. Entonces ese es el planteamiento que hace González Acuña,
que supone bueno, y marcando, como ya hemos visto antes, las áreas funcionales, ¿no? La zona artesanal, que ahora crece mucho, portuaria, a lo largo de lo que es el brazo del río, la zona monumental, que sigue manteniendo en la misma zona que antes, y la zona habitacional. Bien, ¿qué nos dice la arqueología al respecto? ¿Podemos, a través de la arqueología, pintar cómo era la ciudad en época romana? Pues la verdad es que la información que tenemos no es fácilmente pintable. Entonces, todo lo que podamos hacer son hipótesis. Realmente no se sabe muy bien cuál era el contorno de la Sevilla romana. Aquí tenemos los restos de murallas que se han ido documentando en este gráfico de Jiménez Maqueda y Pérez Quesada. Número 1, aquí en la Avenida de la Constitución, pues que Carriazo en 1960 encontró un trozo de Opus Camenticium. Él pensó que sería de la muralla. En principio debemos de pensar que la muralla que vamos a encontrar será parecida a la que sabemos que existía en Itálica. O sea, una parte central de mortero romano, que es lo que se llama el Opus Camenticium, un mortero romano que es cal, arena, agua y guijarros. Y esa parte central estaría recubierta por los dos lados por sillares. Son paralelepípedos perfectamente cortados de piedra, concretamente de piedra calcarenita de los Alcores, que es la que usaban los romanos para construir, porque era la más cercana a Sevilla. En principio él solo encuentra el Opus Camenticium, no encuentra los sillares, y él considera que es un trozo de muralla, aunque hay otros que consideran que sería un muelle del puerto. Por lo tanto, es un poco discutible. En el número 2 tenemos aquí la calle Sagasta, donde Campos sitúa una puerta de la ciudad, por un documento que encuentra en el que habla de un muro de sillares, pero con un espigón que haría forma de puerta, pero el documento es antiguo y no sabemos realmente quién lo vio, exactamente qué es lo que vio. El número 3 en la calle Villasís y el número 4 en la calle Orfila, esto los encuentra Collante en los años 50, pues son dos trozos de muralla que parece ser que él interpreta como muralla, son muros de sillares, de caliza, y que parece ser que por lo tanto la muralla podría venir por aquí, aunque uno de los muros después pues ha sido interpretado como de tapial y no de sillar de caliza, ¿no? Y entonces pues bueno, eso da lugar también a dudas. El número 5 es Santa Catalina, ¿no? Santa Catalina siempre se ha puesto por todos los autores una puerta, porque además da la impresión por el parcelario actual, con hecho de que salgan varias vías de Santa Catalina, pues que sería una zona de salida y entrada a la ciudad, ¿no? Las dos zonas que hemos comentado antes, por la calle Sol hasta Carretera Carmona, por la calle San Luis hasta la Macarena. El problema es que Santa Catalina, bueno, pues la referencia que hay es de cuando se va a hacer la Sacramental, de que aparece ahí unos restos romanos que podrían ser interpretables como puertas. Hemos tenido la oportunidad ahora con la restauración que se ha hecho, que ha tardado bastante, porque la iglesia, como todos sabéis, ha estado cerrada muchísimos años. Bueno, pues la excavación que se ha hecho, por desgracia, no se ha llegado a niveles romanos. Como no se ha llegado a niveles romanos, pues nos hemos quedado sin saber si realmente aquí hay una puerta de la Sevilla romana. Con lo cual, nos quedamos la duda. Palacio de Mañara, Ojeda de Tabala, en el 93, entendieron que, bueno, pues que ahí había unos sillares que ellos interpretaron como de una muralla, aunque les alcanzó el feátrico a 3 metros y no pudieron verlo bien con detalle. El número 7, pues un poco la más clara, ¿no? Aquí en la zona norte de la Encarnación, ya llegando a Regina, ese trozo de muralla que determinaron Amores y González Acuña. Número 8, aquí en la antigua puerta del Alcázar, en la calle Romero Murube, que Tabales determina que ha encontrado una muralla norte-sur, un trozo de muralla norte-sur de sillares de Alcoriza, pero podían ser tal vez de Alcarreo. Y 9 es San Martín, ¿no? San Martín, ¿por qué se alargaba hasta San Martín por parte de algunos autores la puerta? Bueno, pues porque hay una información que recoge Santiago Montoto de que cuando se hizo una obra en el campanario de la iglesia, pues aparecieron debajo lo que parecían unos muros de época romana, pero no, el tema es complejo y no debe ser muy exacto si la muralla del anticuario es correcta, ¿no? Porque entonces quedaría fuera de la zona norte. Patio Bandera, el número 10, donde también Tabales encontró unos sillares de Alcoriza, que interpretó como posible muralla. Número 11, estaríamos aquí también en la zona de Martín Villa, también unos sillares y argamasa, también podía estar relacionado con esta supuesta muralla.
El número 12, este es un muro de Camenticium, o que interpretó de mortero de Camenticium Corso, pero que bueno, que otros autores consideran que corresponde con el tapial de del alcázar interior almohade. Y por último, en el número 13, pues también en la zona de la Puerta de la Montería Tabale, porque también encontró unos restos de Camenticium. Pero bueno, que algunos consideran que sería de época almohade. ¿Dónde está por lo tanto la muralla? ¿Por qué es tan esquiva la muralla de la ciudad, la muralla romana, imperial, y por qué? Bueno, pues yo dejo aquí un poco una última apreciación. La muralla del Alcázar. Todos sabemos que la parte norte del Alcázar, la muralla que da a la Plaza del Triunfo y al Archivo de India, pues es una muralla de sillares de piedra calcarenita, es una piedra amarilla con la que la piedra se tritura, se sostiene el famoso albero sevillano, atraída de los Alcores, de la zona de Alcalá de Guadaira, Carmona, etcétera. Bueno, pues, y son unos sillares perfectamente cortados. Los musulmanes no eran canteros, no cortaban, pero eran unos grandes gestores del acarreo, o de lo que es lo mismo, de coger unas cosas de un sitio y llevárselas a otro donde les interesaba. No es descartable que desmontaran la muralla romana de la ciudad imperial para hacer la muralla de su alcázar musulmán. Y que eso pues, sea una de las causas de que sea tan esquiva la muralla romana imperial y que cueste determinar exactamente cuál era el contorno de la Sevilla imperial. Bien, y en cuanto al viario encontrado de la ciudad romana, bueno, pues aquí tenemos relacionado pues una serie de sitios donde se han encontrado trozos de calzada romana. Normalmente son calzadas de losas de piedra, o losas calizas, normalmente dentro de la ciudad, y aquí tenemos, bueno, pues esta, la más famosa, porque es la única visible, es esta que vemos aquí que se encontró en la avenida de Roma. No se encontró aquí, porque está justo al lado, ¿no?, en la avenida de Roma, donde estaría la entrada al metro, pero que después se trasladó y se puso aquí, pegado al hotel Alfonso XIII, pues para poder ser visualizada, ¿no? Está por lo tanto fuera de contexto, y esta sería una calzada, posiblemente tal vez de salida a Agadir, Estas son la relación de excavaciones que se han encontrado, y aquí abajo vemos pues más significativo, si acaso, esta cloaca que se encontró en una de las calles que se excavó en el anticuario, en la calle occidental. Esta cloaca hecha de ladrillo, por donde iban las aguas residuales que mediante atarjea, mediante tuberías, salían de las casas, y esta cloaca pues iba por debajo de la calle. Bien, vamos entonces a hablar del foro imperial. Aquí está el planteamiento de Blanco, que después es ampliado por Campos en el 93, que establece pues el foro imperial con la zona aquí de los templos, en la manzana entre la plaza de la Alfalfa, que es esta, y la Cuesta del Rosario, la basílica debajo del Salvador, y entre ellos dos pues la gran plaza del foro porticada, que incluso llega a marcar aquí pues una zona de tabernas, ¿no?, de tiendas, ¿no? Y las termas de la Cuesta del Rosario, que excava Collante en 1944 en el Callejón de Galindo, como las termas públicas. Este planteamiento, que se ha repetido hasta la saciedad, pues está hoy día muy cuestionado, pues, por no decir completamente descartado, ¿no? Aparte de usarla, de interpretar a partir de la fosilización del cardo y el decumano, que ya es muy discutible por lo que hemos comentado, de que las calles romanas no tenían por qué coincidir con las actuales, la concentración epigráfica que se da en la zona de la catedral y la zona del Salvador, de epigrafías de época romana, pues tiene una explicación, y es el acarreo tan característico de los musulmanes, que se llevaron a la zona más principal de la ciudad. Hay que tener en cuenta que aquí estuvo la mezquita Al-Jama, la mezquita de los Viernes, hasta que construyen la nueva mezquita Los Almohades en la zona de la catedral. Las dos zonas son, por lo tanto, de concentración epigráfica. Ellos les gustaban poner en sus monumentos esa epigrafía romana, un poco como herederos del gran imperio romano, y también un poco como ocurre en la Giralda, ¿no?, poniéndolas en la base para indicar que el nuevo imperio almohade está por encima. Pero es que además, cuando aparece en el 2007 en el Castillo Humacuaen de la Plaza de la Pescadería, la gran cisterna de la Plaza de la Pescadería, que ahora veremos, pues claro, esto ya fue la estocada final, ¿no?, a la teoría del foro imperial, ¿no?, porque entre otras cosas un
una cisterna en el propio foro, y además una cisterna que sobresalía al menos 1,5 metros con respecto al suelo, porque aunque estaba enterrada a 4 metros, sobresalía 1,5 metros, pues eso no se conoce en ningún foro romano, ¿no? Además no se ha encontrado ninguna estructura monumental, ¿no? Ni templos ni nada, ¿no? Siempre se ha especulado la basílica romana debajo del Salvador, pero cuando se hace la excavación en el 2005, el equipo que dirige Fernando Moré en ningún momento encuentra nada, ¿no? Excavan debajo de la iglesia, encuentran la mezquita, y debajo de la mezquita ya no encuentran nada, ¿no? Lo que consideran que la mezquita está construida ex novo, o lo que es lo mismo, sobre un terreno virgen, y por lo tanto aquí no había basílica romana ninguna. La tipografía también hay que tenerla en cuenta. Aquí vemos como un campo señala aquí 9,6 metros, esa es la altura de la Plaza del Salvador, 13,10 en lo que es la zona de la pescadería, 13,50 ya en San Isidoro, con lo que lo mismo aquí hay una diferencia de más de 4 metros, que es lo que hace que tengamos la famosa Cuesta del Rosario, ¿no? Esa diferencia de altura entre la zona oeste y la zona este y la zona oeste era mayor todavía en la antigüedad, ¿no? Eso implicaría un foro con un desnivel enorme entre una zona y la otra, ¿no? Que tendría que estar aterrazado, o sea, con distintos niveles de terraza, cosa que tampoco es nada característico de época romana. Las termas de Collante se consideran demasiado pequeñas para ser unas termas públicas, incluso se ha planteado que pudieran ser las termas de un colegio, de una asociación. Bueno, pues si el foro no está en la zona del Salvador, Alfalfa El Salvador, ¿dónde estaba el foro romano imperial? Pues realmente no se sabe. Podría estar, considerando edificios monumentales, edificios construidos con sillares y con opus camenticium, en la misma zona donde se sitúa el foro republicano, o sea, por la zona de la calle Mármoles, Abade, Argote de Molina, Augusto Plasencia, incluso aquí se encontró algo de construcciones de este tipo. Son edificios que parece que son públicos y por lo tanto podría ser de ahí donde estaría el foro imperial, pero tampoco tenemos más información al respecto. El castillo Humacuaén de la Plaza de la Pescadería apareció en el 2007 en excavaciones de García. Aquí está señalado, está la Cuesta del Rosario, esto lo vimos ya en el tema de Sevilla y el Río. Aquí tendríamos la Plaza de la Pescadería, aquí la Alfalfa, y esta sería la estructura que él repite, la misma estructura, como dijimos entonces, del castillo Humacuaén que ha aparecido en Itálica. 3 naves alargadas, paralelas entre ellas. Es una gran cisterna para almacenaje de agua. Tenía 45 metros de largo, 21 metros de ancho, se han excavado 4 metros de alto, se cree que tenía 6,5 metros de alto, de los cuales 1,5 sobresalían en superficie, como hemos comentado antes, o sea que sería visible desde fuera, con un techo de bóveda de cañón que se desplomaría en su momento. Tenía aquí una línea 1,8 de minio para indicar posiblemente la bajada. Esto está hecho todo cuando bajaba demasiado el agua para racionalizarla, y esto está hecho todo opus igninum, que es un mortero parecido al camenticium, pero que se le añade tejas, se le añade cerámica para hacerlo impermeable, y de esa forma pues que no filtre el agua al exterior. Y estos boceles tan enormes que tiene aquí en las esquinas para evitar grietas y pérdidas de agua. Ese es el castillo Humacuaén, que es el único que se ha encontrado. ¿Qué sabemos de la industria, ¿no? De la parte industrial, ¿no? De la Sevilla, de la Hispalis de época imperial? Bueno, pues sabemos que, un taller de lucernas que se encontró en la Plaza de la Encarnación. En la avenida de Roma, en el 2004, en la excavación, pues encontraron hornos y un horreum. Después veremos una foto de un horno, de uno de los hornos. En la Encarnación, pues una fábrica también de salazones, que todavía podemos visitar cuando vamos a ver el anticuario. La calle Imperial y en la calle Lanza, pues fabricación de vidrio. Se encontraron restos en las excavaciones de estos años. El horreum del patio Banderas, que vimos ya cuando hablamos de la Hispalis republicana. Y el más espectacular de todos, este que hemos puesto en primer lugar, en el Parlamento de Andalucía, en el año 2001, Tabales excavó pues lo que es un alfar con una serie de hornos que estaban todos centrados alrededor de una zona preparatoria para lo que es la cocción de, fundamentalmente sería de ánforas, porque todo el transporte sobre todo fundamentalmente de aceite, en menor medida de vino, de salazones, que se hacía hacia el exterior
fundamentalmente a Roma, que hemos comentado antes, pues necesitaban de estas ánforas cerámicas para llevarlos. Estas ánforas normalmente Dressel 20, ¿no?, que son las que se utilizaban. Aquí vemos el dibujo que hizo el propio Tabales en el 2001 cuando excavó esto. Pues aquí serían las bocas de entradas para meter la leña para el fuego, porque aquí subterráneas estarían las distintas cámaras de combustión. Separadas de la cámara de cocción pues estarían unas piezas cerámicas, unas parrillas circulares, que veremos después una foto de una que se encontró en la avenida de Roma, y aquí en la parte de arriba, ya al exterior, están las cámaras de cocción donde se metía la cerámica antes de empezar la cocción, con sus chimeneas arriba. Es la parte más característica y digamos que la estructura. Esto se encontró en el patio del Cardenal del Hospital de las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía. Sobre las casas de la ciudad romana, pues aquí tenemos una relación de algunas, no todas, pero algunas de las excavaciones más significativas que podemos señalizar, ¿no? Por ejemplo, en un Magne Bueno, en el número 6-8, donde en 1986 Campos excavó pues lo que era un peristilo, un patio con un estanque central, con mosaico y una serie de habitaciones alrededor, ¿no?, con muros de ladrillo, ¿no? Aquí tenemos otra serie de excavaciones de lo que son casas y de lo que son villas. Villas que serían casas extramuros, donde al estar fuera de la muralla de la ciudad, pues tienen más espacios, muchas veces pues tienen incluso ámbitos artesanales en esas propias casas que vemos que están extramuros, en la calle San Luis, en la calle Relator y en la calle Sol. Lo ilustramos con estas dos reconstrucciones o virtuales que ha realizado Carmón Multimedia, en este caso de casas muy bien conocidas, que son las del anticuario. Ya decimos que se permitió una excavación muy completa y por lo tanto ha permitido pues identificar perfectamente casas, ¿no? A la izquierda tenemos la casa de la ninfa. Esta sería la entrada, las fauces por la entrada a la casa que da al patio. El patio peristilo o atrio también se podía denominar, con un impluvium, un depósito para recoger el agua de lluvia central. Estas columnas que sostendrían aquí unos techados de madera para poder circular alrededor del patio los días de lluvia sin mojarse. Pues esto está porticado todo. El tablinum o posible tablinum o archivo del Pater Family, tal vez la culina o cocina, habitaciones, el triclinium, habitación principal, comedor principal, y otra serie de cublicum. Y aquí tenemos a la derecha otra de las casas que se excavó en el antiquarium, la casa de las columnas, con este gran patio central, distribuidor de las habitaciones. En este gráfico posterior que repite un poco todo lo que llevamos comentando durante tiempo atrás, aquí tenemos el río, cómo va moviéndose, entrando por la Barqueta y saliendo por la Torre del Oro, la zona del Tagarete, las terrazas T3, aquí tenemos un trozo, aquí tenemos otro trozo de la terraza T3, aquí digamos la zona del casco histórico de lo que sería la ciudad, una posible ciudad de Hispalis romana, aunque ya hemos comentado anteriormente las delimitaciones, y estas serían un poco pues a través de estas vías de salida, la de la Puerta Carmona, la de la calle San Luis, pues excavaciones en ámbitos periurbanos, o sea, fuera de la ciudad, tanto por la zona de San Luis, donde se encuentran muchas necrópolis y también villas periurbanas, como en la zona de la carretera de Carmona, ¿no? Y bueno, pues aquí al sur, ¿no?, por lo que es Gades, la salida hacia Gades, posiblemente, o por aquí, por la zona del Prado de San Sebastián, incluso por el Parque de María Luisa. Sobre las columnas de la calle Mármole, aquí vemos una foto de las 3 columnas que actualmente están en la calle Mármole, que están bastante abajo porque están a 9 metros, mientras que la calle está a 14, 15 metros, o sea, hay los 5 o 6 metros normalmente de los que estamos refiriendo normalmente de la situación de los restos romanos con respecto al nivel actual de la ciudad.
Pues hay que decir que ha habido muchas teorías a lo largo del tiempo, ¿no? Primero las teorías más antiguas, de época medieval, tanto árabe como cristiana, pues hablaban de un templo de Hércules, incluso algunos de un templo creado por Hércules, de los famosos postes o pilares que puso Hércules para señalar el inicio de la ciudad. Pero ya después, ya en época moderna, pues se ha interpretado de distintas formas, ¿no? Templo republicano y luego imperial, el Campos en 1987, un templo republicano tal vez dedicado a Hércules, pero después ya un templo imperial dedicado a Liber Pater, porque al principio de la calle Mármoles, en la esquina con la Candelaria, con San Nicolás, pues apareció una epigrafía dedicada a Liber Pater. Liber Pater era un dios del vino, de los plebeyos, que después se asocia al dios Baco, ¿no? Y entonces pues considera que ya en época imperial sería un templo dedicado a este dios, ¿no? Después Tremiño, en el año 91, pues él ve que no hay un podium, que en las excavaciones no se ha encontrado podium, todos los templos suelen tener un podium, o sea, suelen estar elevados con respecto al suelo circundante por una base que se llama podium. Al no tenerlo, pues él considera que esto sería a lo mejor una plaza porticada, tal vez de un foro, ¿no? Hay teorías posteriores. Márquez después, en el 2013, se da cuenta de que son materiales de acarreo, que las basas no son iguales, o lo que es lo mismo, que estas columnas no están donde se pusieron en origen, sino que se han traído de otro sitio y se han colocado aquí. Y eso lleva a González Acuña en el 2011 a plantear la teoría del sede ya muy tardía, en el siglo V, de la sede episcopal de la ciudad, de la sede del obispo. Habrían cogido las columnas, las basas de algún sitio, de algún templo romano, de algún sitio, se la habían traído aquí, por eso las basas no coinciden, y bueno, pues habría establecido aquí esa sede episcopal, ¿no? Sobre el número de columnas incluso también hay discusión, ¿no? En principio la tradición establece que eran 6, las 3 que tenemos todavía en la calle Mármoles, las 2 que se llevaron a la Alameda en 1576, que las vimos al principio de este PowerPoint, y otra más que se rompería en la calle Mateo Gago, en Borsiginería, ¿no? Que se llamaba antiguamente, ¿no? Pero hay otros que hablan incluso de 2 columnas más, entonces, bueno. Otros templos que se hayan podido determinar en Sevilla, pues prácticamente poco más. Un sacellum, o sea, una capillita que se encontró en la excavación que se hizo en la avenida de Roma, en la Puerta Jerez, que se cree que podía ser una capillita dedicada a Mercurio, por aquello que es el dios del comercio, y aquella era zona portuaria. Y un museum, que es el que ya hemos comentado, que considera Tabales que podría existir en la zona sur del Patio Bandera, pero que no ha podido excavar. Aquí en la diapositiva siguiente, pues podemos ver las 3 columnas. Esta sería la calle Mármoles, aquí al fondo estaría San Nicolás y Muñoz y Pavón, aquí están las 3 columnas, y este es el planteamiento que hace González Acuña de que habría otras 3 aquí, que esto sería la puerta de esta supuesta basílica episcopal, y el planteamiento de Campos con su foro imperial, ¿no? Esta sería, aquí tenemos San Nicolás, la calle Mármoles, las columnas están aquí, y entonces pues él plantea un templo dedicado a Liber Pater, porque aquí en la parte trasera ya donde estamos llegando a San Nicolás, porque por aquí es por donde apareció esa dedicatoria a este dios con una inscripción. Aquí estaría el templo de la calle Mármoles, cuyo frontal serían estas columnas que todavía quedan, y este espacio que habría delante pues sería una zona libre de acceso al foro. Aquí vemos el yacimiento, la excavación que hizo Miguel Ángel Tabales en el Patio Bandera. Aquí en la zona, esta sería la zona sur del Patio Bandera, y la foto está hecha desde la zona norte, es una foto de Tabales que hemos nosotros identificado, ¿no? Los elementos más importantes, ¿no? Para hacernos una idea, por aquí estaría la puerta del apeadero del Alcázar, ¿no? Aquí tenemos la parte de sur del edificio de época republicana, del edificio que hemos llamado ese horreum o almacén de grano que identificó Tabales, con la nave central, que es esta, que tenía aquí esta puerta geminada con este pilar en medio que tiene 2 puertas, donde estaría el archivo que comentamos en su momento, con las naves laterales, esta que está aquí cortada no se ha podido excavar completa, y esta otra, el Cristo Pórtico, con estas columnas de ladrillo. Más allá, más al sur, podría estar esa plaza con ese templo de Isis que piensa Tabales, pero que bueno, que no sabemos si algún día se podrá excavar más al sur y podrá determinarse concretamente, ¿no?
Se ve perfectamente como el edificio está a distintos niveles, como comentamos en su momento. Esta parte la parte más sur del edificio está aquí a 7 metros sobre el nivel del mar, aquí en este opus igninum o mortero con cerámica impermeable. Aquí tenemos un espacio central a 8 y aquí ya a 2 metros más arriba con respecto a la nave anterior, esta nave central 9 norte a 9 metros. En los muros de opus africanum con estos pilares de piedra y entremezclado con estos paramentos de mampostería, de piedras sin recortar, colocadas unas encima de otras. Y aquí vemos un trozo del edificio del siglo VI que Tabales, después comentaremos, ha identificado como un posible monasterio, que ya se encuentra a mayor altura, hasta 10 metros sobre el nivel del mar, 3 metros sobre este, con las dos basas que encontró del patio de ese edificio, de ese monasterio, que después comentaremos. Aquí tenemos una relación sobre la Vía Augusta con la información que sobre todo Corso ha estado estudiando bastante. La Vía Augusta vendría por la Nacional 4 desde Carmona y a la altura de esa la Nacional 4 que aquí se desvía para el aeropuerto y a la altura de la urbanización de Tarazona sigue hacia abajo por aquí. Aquí hay 9 kilómetros desde Tarazona hasta Torreblanca de un camino de tierra de gravilla que todavía se conserva de la Vía Augusta. Aquí ponemos una foto de Google para que se vea cómo está todo este camino actualmente, y en la época romana pues sería muy parecido el camino estaba aún levantado con respecto al suelo circundante, ¿no? Al terreno circundante. Y una vez que llega a Torreblanca sigue hacia abajo y aquí se encuentra el Guadaira, que es una barrera natural, que viene de aquí de Alcalá de Guadaira. Es todo esto, es el río o el arroyo Guadaira, que aquí a la altura de Heliópolis desembocaría al sur del campo del Betis, desembocaría en el Guadalquivir en aquella época. Actualmente, como vemos, está desviado al sur, tal y cual comentamos en su momento en el tema 1. Esto había que atravesar el Guadaira para seguir el camino y había un puente que llamaban Puente Horadada, que pues, para algunos estaría al norte de la Olavide. Upo es la Universidad de Olavide, que está aquí en la carretera de Montequinto. Bueno, pues para algunos estaría aquí y para otros estaría aquí donde el cruce con la S30, ¿no? La Vía Augusta sigue hacia abajo, llegaba hasta Bellavista, es aquí, y posteriormente más hacia el sur, hacia Oripo, que era el asentamiento romano de la actual Dos Hermanas, en Torre de los Herberos, Oripo, ahí donde se encontraron el matrimonio sedente, que está expuesto en el Museo Arqueológico de Sevilla. Ya digo, es el asentamiento romano y por ahí seguía hacia el sur, ya camino de Cádiz. Como vemos, la Vía Augusta, por lo tanto, no atravesaba Sevilla, entonces tenía dos accesos a Sevilla. Uno es por la antigua Vía Íbera, que venía por aquí, que es lo que hoy día llamamos carretera de Montequinto, Utrera, carretera de Utrera, que además aquí está la hacienda de Quintos, que se llamaba así porque estaba a 5 millas de Sevilla, unos 8 kilómetros. Y que de ahí toma el nombre Montequinto, ¿no? Bueno, pues por aquí entraría por aquí y a través de la barriada de la Plata y todo esto llegaría un poco más abajo de la Puerta de la Carne, por donde se entraría hacia Hispali. El otro acceso a Hispali desde la Vía Augusta vendría pues por el procedimiento por lo que es la carretera de Málaga, Avenida Andalucía, Luis Montoto, hasta entrar por la Puerta Carmona, ¿no? Y aquí en la Puerta Carmona Miguel Ángel de Dios, hace muy poco, en el 2019, ha estado excavando el edificio de la Florida, este edificio triangular que hay en la Florida, y ha encontrado un trozo de la antigua Vía Heraclea, que era la vía republicana anterior a la Vía Augusta, que lleva un recorrido muy parecido al de la Vía Augusta, y aquí se fotografía él en una foto que salió en prensa con ese trozo de la Vía Heraclea, que sería la entrada a Hispalis viniendo, bueno, pues del desvío de la Vía Augusta, y bueno, donde él dice que entraría en época de César. En cuanto a los edificios lúdicos, los edificios donde se divertirían los romanos, teatro, anfiteatro y circo, pues la verdad es que como casi menos todavía información que tenemos que sobre el resto de la Sevilla romana, ¿no? Ordóñez Agulla en el 98, a partir de una documentación de un libro en el de que Argote Molina habla de que cuando se construye en 1563 el convento de Madre de Dios, apareció una epigrafía romana en la que parece ser que hace una numeración de unos números, el que
Ordóñez Agulla interpreta como que podrían ser los asientos de un graderío, y entonces él se atreve a plantear la posibilidad de que el teatro estuviera situado pues donde hoy día está el convento de Madre Dios, incluso aquí estaría San Nicolás, la Candelaria, y aquí estaría el convento de Madre Dios, la manzana del convento, ¿no? Incluso llega a ser una referencia de que parece que hay una especie de vaguada de descenso hacia el este, y lo asociaría pues un poco a esa leyenda que siempre ha habido en Sevilla de que por la zona de San Nicolás pues hay mucho caverna, cueva, pasadizo, que realmente no se han llegado a excavar en ningún momento, pero bueno, que las leyendas cuentan y que podrían ser las estructuras inferiores de los graderíos del teatro. González Acuña incluso lo plantea un poquito más al este, ¿no? En cualquier caso, no sabemos realmente si hubo teatro, si no lo hubo. En el caso del anfiteatro se suele asociar siempre la zona de la Trinidad, la zona del Prado Santa Justa, tampoco hay restos ninguno, y para el circo pues lo mismo, ¿no? Hubo quien planteó la posibilidad de la zona de Mateo Gago. Una última reflexión sobre esto. Hay que tener en cuenta dos factores. En Itálica hay un teatro, en Itálica hay un anfiteatro, y en Itálica posiblemente hubo un circo, ¿no? Que está más incluso determinado dónde pudo haber estado, ¿no? Puede ser que los ciudadanos de Hispali fueran al teatro de Itálica, al anfiteatro de Itálica o al circo de Itálica, y por lo tanto no los hubiera en Hispali. También es posible que estas estructuras no fueran de obra, no fueran de piedra, no fueran de mortero, de opus camenticium, sino que fueran estructuras de madera, y en caso de que fueran de madera pues no han dejado rastro. Es difícil que en el caso de un teatro o un anfiteatro pues no queden restos, por mucho expolio que haya habido, pues son estructuras, sobre todo en el caso del teatro, estructuras muy grandes, ¿no? Otros edificios lúdicos podrían ser las termas. Tenemos referencia solo a 3 termas. Primero las famosas termas de la calle de la Cuesta del Rosario, esquina en el callejón Galindo, que las excava, bueno, aquí pone 1994, está mal, es 1944 Collantes, y él, bueno, pues encuentra una gran sala, que sería esta, y esa sala tendría 2 piscinas de agua fría, que sería esa que está aquí de abajo, y esta otra que tendríamos aquí, 2 piscinas, esta además tiene 2 corredores aquí a los lados. Estas 2 piscinas pues tenían una serie de mosaicos en blanco y negro, de peces, de crustáceos, de animales marinos, como se ven aquí, tanto esta como esta, y los corredores, y esos mosaicos se encuentran hoy día en el Museo Arqueológico de Sevilla. Actualmente están en la sala que se dedicaba a conferencias. No sabemos si cuando se haga la restauración del museo permanecerán allí o se cambiarán de lugar. Aparte de eso, tenemos una referencia a la calle Valles, el número 28, en el cual, según Rodrigo Caro, en el siglo XVII, pues había allí, se detectaron en un edificio, tras construirse un edificio bastante antes, se detectaron pues una serie de túneles y galerías, ¿no? Entonces se asociaron a unas termas, ¿no? No se ha podido excavar con suficiente certeza, pero parece ser que esos túneles y galerías podrían formar parte del hipocauston, del sistema de calefacción característico de las termas romanas. Y por último, en el Hotel Los Seises, que tenemos aquí una foto de estos restos que se excavaron pues cuando se convirtió, en la calle Segovias, Plaza Arzobispal, para el 92, y eso se dio una parte para este hotel, Los Seises. Bueno, pues aquí se ha excavado una gran sala de Opus Igninum, que se cree que pudo tener encima losas de mármol, y bueno, pues se encontró una fuente con fondo, con un mosaico que tenía unas escenas de pesca, y se ha interpretado como unas posibles termas. Incluso hay quien las asocia a las termas de la calle Abades 28, que están relativamente cerca. En cualquier caso, no se ha encontrado estructuras de hipocauston, de calentamiento, con lo cual estas posibles termas pues también estarían un poco en entredicho, bueno, o en cuestión, hasta que se consiga obtener más información al respecto. Aquí tenemos las instalaciones portuarias, con este mapa de González Acuña sobre lo que sería el puerto de Sevilla en época imperial,
que se extendería muy al norte, ¿no? Hasta la zona de Perín Mencheta y Joaquín Costa, y al sur, pues hasta la avenida de Roma, esa calle San Fernando, lo que sería la Puerta Jerez, ¿no? Con toda una serie de edificios que se han ido identificando como posibles relacionados con el puerto. Los hórreos son almacenes, almacenes artesanales, espacios artesanales, en distintos momentos, en distintos sitios. En la zona del Cine Imperial, en la calle Sirpe, se encontraron por parte de Collante una estructura de lo que podía ser un puerto de atraque, igual así en la Plaza San Francisco, igual en la Avenida de Roma, en donde también se han encontrado pues almacenes, hórreos, el Sacelum que hemos comentado, y a nivel industrial pues ya hemos, como veremos ahora en la zona del Parlamento, también en la Avenida de Roma, en la Encarnación. Esto es un horno cerámico, como los que vimos en el Parlamento. Esta sería la parte de la parrilla que separaría la parte de abajo. Esta apareció en la Avenida de Roma, es un horno romano, y en la parte de abajo estaría la cámara de combustión donde se quema la leña para producir el calor, y aquí arriba se situaría en la cámara de cocción, se situaría la cerámica, estas ánforas del 20 tan necesarias para transportar el aceite a Roma. Se situó por parte de Campos y de Blanco y Campos situaron un foro de las corporaciones en la zona de la catedral, ¿no? Perdón, un poquito más arriba, aquí en la Plaza de la Virgen de los Reyes. Eso sería una plaza porticada donde estarían las distintas empresas relacionadas con el tema del comercio. Ese foro de las corporaciones ha sido muy discutido posteriormente, primero porque solo existe uno en todo el imperio que conozcamos, el de Ostia en Roma, pero claro, Ostia era un puerto enorme que tenía un trasiego de materias impresionante, porque todo lo que llegaba ahí de todas las partes del imperio para Roma. Y segundo, porque no se han encontrado ninguna estructura que puedan indicarnos que hay una plaza porticada, y excavaciones algunas se han hecho, por ejemplo la Plaza de la Virgen de los Reyes. Entonces González Acuña apunta a la posibilidad de que lo que pudiera haber sería un statiolarium, o sea, una zona dedicada pues por parte de las distintas empresas dedicadas al comercio del aceite, ¿no? Del óleo, del olearium, una zona pues, pero no una plaza porticada al estilo foro de las corporaciones, como ya digo, el único que existe es en Ostia, en el puerto de Roma, y no tenemos ninguna razón de pensar de que aquí hubiera otro, por lo menos mientras que no se encuentren unas estructuras que lo confirmen. En cuanto a las necrópolis, en donde se enterraban los sevillanos romanos, ¿no? Pues podemos establecer dos áreas fundamentales: el área norte y el área sur. En el área norte, pues lógicamente condicionado por la salida. Los romanos procuran enterrarse siempre, por supuesto se tienen que enterrar fuera del ámbito urbano, fuera del pomerium, fuera de las murallas, pues no se pueden enterrar dentro de la ciudad, pero siempre intentan hacerlo pegado a las vías de comunicación a la ciudad, pues para que aquellos que entren o salgan a la ciudad pues vean las tumbas de estas personas, que suponen siempre un prestigio para la familia y un recuerdo, ¿no? Esa obsesión que tenían por que no se perdiera su memoria una vez fallecidos. Esta necrópolis norte tiene dos grandes ramales, como podemos ver claramente, por la calle Sol, ya lo hemos comentado, salida hacia la puerta de Carmona, hacia la carretera de Carmona, y aquí pues podríamos estar hablando de Sol y su carretera Carmona, con la zona de la Trinidad, al principio de la carretera Carmona, donde se excavó cuando se fue a construir hace unos años un edificio, una necrópolis, que después va a seguir en época tardocristiana, como comentaremos después, ¿no? Como curiosidad, decir que aquí es de las pocas donde se ha hecho un estudio antropológico. Los hombres tenían una edad media de unos 37 años al fallecer, las mujeres unos 31, y en estatura unos 64 para los hombres y unos 54 para las mujeres. También se hicieron estudios de infecciones y eso, pero bueno, no lo vamos a comentar aquí. Por aquí la zona también desde la Santa Catalina, subiendo más al norte, por la calle de San Luis, todo aquí se ha encontrado también una buena cantidad de enterramientos, calle Arrayán, Carmen Doloroso, incluso en el Parlamento todavía más afuera. Esta sería la vía que, saliendo por la Macarena, comunicaría con Emerita Augusta, como ya hemos comentado también algunas veces. Bueno, todo esto sería la necrópolis norte. Después tenemos aquí una pequeña necrópolis en la zona de Puerta Carmona, Puerta de la Carne,
por ejemplo, en el convento de Santa María de los Reyes, donde se encontraron lápidas, igual que en San Agustín, en los restos del convento de San Agustín, en San Leandro, enterramientos. Son zonas ahí en la calle Imperial, pero es una necrópolis pequeña, por lo menos en cuanto a consideraciones de lo que podemos comentar aquí. Y la zona sur, una gran zona sur, que también genera una gran necrópolis, con estas vías de salida hacia el sur, con los enterramientos de la calle San Fernando, de la propia fábrica de tabaco, la avenida de Roma también se han encontrado, los que se han encontrado en el Prato de San Sebastián cuando se ha hecho la estación de metro, en fin, toda una serie de importantes enterramientos. Este que tenemos aquí en el medio, que está dentro de la ciudad, fue un enterramiento que se encontró en la Plaza de la Pescadería cuando se excavó el castillo en Acuae, pero es de época es de época republicana. Eso es lo que nos indica que este sería el límite norte. La ciudad republicana tendría que estar más al sur para que no entrara dentro de la ciudad. De hecho es este trayecto que se ve aquí perfectamente aquí, pero con la ampliación al norte, pues lógicamente quedó dentro de la ciudad romana. Aquí tenemos una referencia a la mayor excavación que se ha podido realizar, que es la del Antiquarium, que ha determinado pues el hecho de que apareciera toda un barrio, ¿no?, de la Sevilla romana, ¿no? Y es muy interesante por ello, ¿no? Al realizarse la excavación se sacrificó todo lo que había por encima, el musulmán, el convento de la Encarnación y todo eso, pues porque se quiso llegar a niveles romanos, pues para tener ahí una especie de pequeña itálica dentro de Sevilla, ¿no? Como curiosidad, la primera excavación que se hace aquí en el Antiquario participó nuestra presidenta Teresa Murillo y ya detectaron que había ahí unos niveles romanos interesantes. Se empezaba a hacer un garaje con varias plantas, y bueno, pues el hecho de que se apareciera todo esto hizo que se cambiara de opinión y se decidiera ir a buscar directamente los romanos y exponerlo, ¿no?, dentro del proyecto de las setas. Esta casa de la Noria está más elevada, es una casa musulmana, una casa almohade. Esta sería la zona norte, por aquí estaría la calle Regina, y esta sería la zona sur, que es por donde se va hacia Puente y Pello. Pues como vemos, pues aquí pues se ha excavado pues toda una serie de estructuras, de casas, de fábricas, etcétera, ¿no? Hay que indicar que esta zona, en principio, en el siglo I después de Cristo, cuando empieza la época imperial, es una zona artesanal, Aquí se excavó y se ve perfectamente una fábrica de salazones. Aquí se ven las piletas donde se iban echando los restos de los pescados para hacer salazones con sal y fabricar también el garum, esta salsa que tanto gustaba a los romanos. Aquí esta zona fue un ámbito de una fligina, o sea, un sitio de fabricación de cerámicas. También se encontraron un montón de lucernas, de una fábrica de lucernas. Son las famosas lámparas de aceite que usaban los romanos. E incluso algunos pitium, como estos pitium de los pájaros que estaría por aquí, que son de la primera época. Después, a partir del siglo II, empiezan a construirse aquí viviendas, viviendas que, pues, aquí tenemos una casa, la casa de los Acantos. Aquí tenemos otra, la casa del Océano. Están nombradas en función básicamente a la mayoría de los casos, pues algún mosaico. Por ejemplo, aquí un mosaico de una ninfa que apareció, la casa de la ninfa. Aquí un mosaico con un baco en el centro. Esto es un hospitium de los delfines. Un hospitium era un lugar donde la gente venía a comer, a beber y a dormir, una especie de hostal, ¿no? Entonces también se ha perfectamente excavado esta calle oeste, que moriría por aquí, que sería una calle de acceso a viviendas, por la que se accedería, por ejemplo, a la casa de la ninfa por esta puerta, y que tiene aquí tiene estas cloacas que vimos en una foto anterior, y esta tarjea o tuberías que van desaguando a la cloaca. Y aquí tenemos otra calle este, que también muere aquí en la comunicación con la casa del Océano. También se encontró una calle en el norte por aquí, y la muralla ya casi llegando a Regina, por aquí, por la zona esta más al norte. Esto es el norte, el sur.
Bueno, pues eso fue un poco las casas que se van construyendo, todas ellas con una estructura muy parecida, con unos patios centrales, con su impluvium y con una serie de habitaciones y triclinium, las habitaciones cubiculum, el triclinium, que son los comedores, grandes comedores alrededor. En el siglo, a partir del siglo IV se produce un cambio posiblemente relacionado con la concentración de la riqueza en muy pocas personas, ¿no? Con las desigualdades que se producen ya en el Bajo Imperio. Y esta casa, la casa de las columnas, se come a todas las demás, o lo que es lo mismo, la casa de Océano pasa a pertenecer a la casa de las columnas, también la casa de Baco y la casa de Ninfa, y entonces se forma una única casa enorme, de unas enormes dimensiones, que sería, cuya zona central es la parte de la casa de las columnas, que realmente se llama así por una columna encontrada, y que aquí se queda como el patio principal de la casa, ¿no? Y ya posteriormente en el siglo XV esta casa de Sigma, donde había antes estado la casa de los nudos, en la canto donde antes había habido un almacén, un horreu, bueno, pues esta casa de Sigma, que en principio se interpretó como una iglesia, por las fechas ya del siglo V, del siglo V, y por la forma en ábside del extremo oeste. Lo que pasa es que esto después se ha rectificado. No parece que el ábside normalmente está al este, se habló de incluso de una posible iglesia con ábsides a este y a oeste, y al final se ha determinado que no era una iglesia sino una casa, y este no sería un ábside sino un comedor semicircular como los que, por ejemplo, como el que ha aparecido ahora mismo o hace poco en Itálica. En el siglo VI toda esta zona se abandona dentro de lo que es la contracción de la ciudad ya en época paleocristiana o tardo antigua. Bien, el Bajo Imperio es el periodo en el que empieza la decadencia del Imperio Romano, ¿no? A partir del siglo III y hasta el siglo IV, siglo III, siglo IV, pues se produce esa decadencia que afecta a todo el imperio y también afecta a la ciudad de Hispalis, ¿no? También es el momento de la aparición del cristianismo. El cristianismo aparece en la península ibérica, o por lo menos está constatado al menos desde el siglo III, incluso ya en la segunda mitad del siglo III, pues ya se constatan obispos en la sede de Hispalis, en Sevilla. El primero sería Marcelo, después Sabino, que sería el que se ve la situación del martirio de Justa y Rufina, ¿no? Las alfareras que ante una procesión de Salambó, de una diosa pagana fenicia, pues ellas cogen y se resisten a ofrecer cerámicas suyas como ofrenda, y en un forcejeo cae la diosa y se rompe y son llevadas ante el gobernador. Estamos hablando de la época de Diocleciano, que es una época que los cristianos están perseguidos, y bueno, pues son encerradas en la cárcel, donde muere Justa y supuestamente Rufina en el anfiteatro, ¿no? Esto ocurre en el año 287, ¿no? Y es una constatación ya de la implantación del cristianismo en la península, ¿no? Aquí ponemos como, y en Sevilla, ¿no? En Hispalis, ¿no? Tenemos como ilustración este plano de las sagradas cárceles de Justa y Rufina de Morgado de 1881, que es esta estructura en forma de cruz, que está debajo de la iglesia de la Trinidad, la iglesia del convento, que se funda en 1250, aunque la iglesia actual es del siglo XVII, y debajo está esta estructura con estas pasadizos que, según la tradición, fueron donde estuvieron encerradas Justa y Rufina, aunque realmente ni siquiera se sabe si estas estructuras son de época romana o de qué época son, ¿no? Entonces forma parte de la tradición sevillana, pero en ningún caso podemos, porque además hay discusión sobre realmente dónde fueron encerradas o dónde fueron enterradas después, posteriormente. Del Bajo Imperio pasamos a la tarda antigüedad, que sería el periodo entre los siglos IV y VII, periodo que normalmente se conoce como el periodo visigodo. Ante el debilitamiento del poder de Roma, las tribus bárbaras van invadiendo primero Francia, la zona francesa, y después entran en la península suevos, vándalos y alanos, ¿no? Los suevos se concentran en la zona noroeste, los alanos en la zona de la Lusitania y de la Cartaginese por aquí, Lusitania en la zona del sur de Portugal,
esta zona de la Tarraconense todavía la dominará Roma durante unos años, y los vándalos, o parte de los vándalos, pues llegan al sur, saquean Hispali, y se produce el suceso este que cuenta San Isidoro de Gunderico en el 428, cuando está saqueando Hispali, que entra en la iglesia de San Vicente para profanarla y fallece en el acto, ¿no? Aunque según otras crónicas sería atrapado por los visigodos y ejecutado por ellos. Los visigodos entran después y controlan gran parte de la península, aunque el sur siempre se les va a resistir un poco, ¿no? Córdoba y Hispali van a funcionar de forma semi-independiente durante mucho tiempo, hasta que Leovigildo complete el dominio completo de los visigodos de todo lo que es la península ibérica, ¿no? Y bueno, pues como suceso más significativo de estos visigodos, que serán expulsados después, o mejor dicho, serán vencidos por los musulmanes, que en el 711, cuando invadan la península, el suceso más importante, el de Hermenegildo, hijo de Leovigildo, que se casa con Ingunda, una princesa merovingia, una princesa franca de Francia. Los francos ya se habían convertido al cristianismo, con lo cual Ingunda es cristiana y convence a su marido, a su nuevo marido Hermenegildo, para que se haga cristiano. Ahí interviene San Leandro, que también lo convence. El padre Leovigildo le había mandado de gobernador de Hispali, y Hermenegildo se subleva contra su padre en Hispali, ¿no? Esto se ha representado, y la leyenda de que él es cristiano no puede admitir que su padre Leovigildo todavía mantenga un reino visigodo que es arriano, que no deja de ser una herejía con respecto al cristianismo. Y bueno, pero sin embargo San Isidoro, que vivió aquellos tiempos, lo narra como simplemente una lucha de Hermenegildo por coger el poder, por sublevarse contra su padre para tener el poder de una parte de la península ibérica, y no como un tema relativo a la religión, ¿no? Que parece ser que el cristianismo lo usaría como excusa, ¿no? Su padre Leovigildo baja con su ejército, sitía la ciudad de Hispali. Al final Hermenegildo huye a Córdoba, o mejor dicho, sale huyendo, es atrapado en Córdoba y llevado a Tarragona, donde es decapitado, ¿no? Aunque, bueno, pues eso implica que toda la leyenda sevillana de que estuvo encerrado en la puerta de Córdoba, que no existía en aquella época, por cierto, porque eso forma parte del recinto amurallado musulmán que va a venir posterior, y de que pues, fuera martirizado en Sevilla, pues lógicamente no deja de ser una leyenda en base a lo que nos cuentan las crónicas. Bien, ¿cómo sería la Sevilla tardoantigua, ¿no? En la ciudad pues la ciudad desde el siglo IV al siglo VII. Una ciudad ya cristiana, donde el cristianismo se ha convertido en la religión oficial a partir de Teodosio. Ya con Constantino empezó a coger fuerza a partir del 310, 320. Y bueno, pues, por un lado se produce una inestabilidad fluvial, primer punto, o sea, el río que había estado muy parado empieza otra vez a moverse, generando riadas. Eso hace que la población huya hacia las zonas más altas, ¿no? Y se refugia a partir de los 7 metros sobre el nivel del mar, abandonando otras zonas de la ciudad, para estar a salvo de las inundaciones. También el Tagarete por aquí afecta bastante, se mueve también y afecta a la zona este de la ciudad. Por otro lado, es una ciudad de islas entre vacíos, se ha definido, ¿no? Porque por un lado se producen una serie de concentraciones en lugares que para el cristianismo tienen una gran importancia, pero por otro lado se producen abandonos importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la zona de en la Ronda, en la avenida, en la Ronda, en lo que es el inicio de la carretera Carmona, en la Trinidad, pues se produce una concentración importante de enterramientos y posibles basílicas de enterramiento y de martirio de Santa Justa y Rufina. Aquí tenemos otro punto importante en lo que sería la calle Mármoles, posible sede episcopal, todo posible porque no hay nada demostrado, ¿eh? Y aquí en la parte de abajo, en la parte sur, el monasterio que ha excavado recientemente, posible monasterio en el patio Bandera Tabales, ¿no? Pero en estos puntos significativos, que son significativos desde un punto de vista religioso, concretamente de la religión católica, por otro lado, se encuentran entre zonas de vacíos importantes, ¿no? En esta época, por ejemplo, se abandona todo el barrio sur del Antiquarium, de las Setas, ¿no? Y queda completamente abandonado. En la zona de la cisterna de la Plaza de la Pescadería, ese almacenamiento de agua se abandona también, no hay quien lo mantenga, y son zonas que se quedan convertidas en escombros, zonas de escombros, de basureros.
El complejo episcopal en la zona de la calle Mármoles, bueno, pues está ahí como posibilidad. Las basílicas, se habla en los textos de la época de que habría una basílica de San Vicente, una Santa Jerusalén y una basílica de Justa y Rufina. La de San Vicente se ha asociado al baptisterio excavado en el patio Bandera, la Santa Jerusalén al Salvador y la de Santa Justa y Rufina a la Trinidad. La primera y la tercera las comentaremos ahora después, pero en el caso del Salvador ya hemos visto que debajo de la mezquita musulmana no hay nada y por lo tanto esa Santa Jerusalén no estaría. Hay también autores que definen que la de San Vicente y la Santa Jerusalén sería la misma. El complejo episcopal tendría que haber dejado alguna huella, porque sería un complejo grande. No solo sería el Palacio del Obispo, sería una iglesia, sería un baptisterio, sería un atrium donde se realizarían los sínodos provinciales. Bueno, por la zona de Mármoles, Abades, siempre volvemos otra vez a esa misma zona monumental, podría ser, pero no tenemos tampoco mucha información. Un tesorillo de monedas visigodas y bizantinas en la calle Cuna, que se encontró en 1972, y por supuesto las figuras de San Leandro y San Isidoro, que junto con sus hermanos Fulgencio y Florentina, los 4 santos, formaban parte de una familia de Cartagena que se traslada aquí. Y San Leandro y San Isidoro son las más importantes por ser obispos de Sevilla, primero San Leandro y después San Isidoro. Aquí tenemos el baptisterio, que en la parte norte del patio Bandera, cercano ya a la puerta, muy cerca de la puerta que da a la Plaza del Triunfo, pues se excavaron Vendala y Neguerela en 1974. Ellos excavan, encuentran esta estructura, una habitación grande, con un suelo de opus igninum, que es el mortero cerámico impermeable que usaban los romanos, y una piscina en la zona noreste, el norte está para arriba, una piscina con unas dimensiones de 1,75 por 2 metros y un fondo de 1,4 que sería para ritos de inmersión, que era el que utilizaban los primeros primitivos cristianos, ¿no? Meterse en la piscina hasta una cierta altura y después salir. Posteriormente ellos determinan que hay una reforma que achica la piscina y disminuye el fondo a 0,5 metros, a medio metro, y lo interpretan como una modificación del rito de bautismo que pasa a ser el actual de coger el agua y echarla en la cabeza. Bien, este baptisterio ha sido muy cuestionado por los distintos autores. Hay autores que siguen opinando que aquí hay un templo de época visigoda. Otros autores, sin embargo, consideran que esto es una pileta industrial y que aquí no hay ninguna prueba clara de que esto sea ni mucho menos un baptisterio. De hecho, bueno, pues se habló de una fosa de enterramiento, pero en la fosa de enterramiento no se encontraron huesos, sino solamente unas agujas de hueso y unos trozos de vidrio de un posible ajuar, pero tampoco está claro que sea un enterramiento infantil como se ha planteado. En fin, que el tema no está nada claro, y ya digo, incluso aquí, por ejemplo, Sánchez Ramos en el 2009 incluso hizo un planteamiento que extiende de lo que podría haber sido en la basílica, que sería toda esta zona, y pegada a ella el baptisterio, que sería esta otra. Pero ya digo que bueno, está muy discutido, incluso se asoció por parte de sus excavadores, se pensó que podía ser la basílica famosa de San Vicente, donde Gunderico pues cae fulminado al intentar profanarla en el 426, según nos cuenta San Isidoro. El tema no está claro, y bueno, pues ahí andan los arqueólogos dándole vuelta al tema. Aquí tenemos el posible monasterio que excavó Tabales en la parte norte, en la parte del patio Bandera, ya donde anteriormente ya hablamos en época republicana que había un almacén de grano, con un gran patio central, que él considera con columnas porque encontró 2 basas de mármol y una galería con un suelo con losa cerámica y unos muros que, siendo como es de una arquitectura pobre porque eran de sillarejo, pero son de bastante grosor, no son muros que la verdad es que no parecen corresponder al de una arquitectura doméstica y demás por las dimensiones. Entonces lo he interpretado entre eso y el hecho de que esté extramuro y que se hayan encontrado unas piezas que él considera que pueden ser posiblemente de uso litúrgico, lo ha considerado un monasterio extramuro que se construye en el patio Bandera. Y que por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos en una recreación virtual el patio, lo que ha podido excavar y una serie de estancias alrededor. Aquí tenemos la necrópolis de la carretera Carmona, aquí tenemos la ronda,
y aquí empieza la carretera Carmona, y entonces cuando se construyó este edificio se hizo una excavación y se encontró esta gran necrópolis de tumbas, no solamente aquí, también en el solar de Basar, España, pues también se encontraron tumbas. Bueno, pues esto es una gran necrópolis de la salida a Carmona, que venía por la calle Sol desde la puerta de Santa Catalina, ¿no? Además está muy pegada, como vemos aquí, a la iglesia de la Trinidad, ¿no? Donde supuestamente está el enterramiento de la Santa Justa y Rufina, ¿no? Indiscutible, porque también otros sitúan el enterramiento de la Santa donde hoy día está el convento de capuchinos. Bueno, está claro, de enfrente de la puerta de Córdoba, en este caso estaría enfrente de la Puerta del Sol, que está por aquí. Bueno, pues aquí tenemos un de Barragán, Valencia, de cuando se hizo la excavación en el 2006, ¿no? Aquí vemos toda una serie de tumbas. Este enterramiento existe desde época imperial, desde el siglo I, porque no deja de ser una salida importante de la ciudad, pero sí que es verdad que hay una concentración importante de tumbas a partir del siglo IV, de época cristiana, ¿no? Tumbas cristianas. Los cristianos tenían la tendencia en aquella época a enterrarse cerca de sitios donde estuvieran enterrados santos. Esto podría explicar que si realmente la Santa Justa y Rufina estuvieron enterradas aquí, pues hubiera una intención grande por parte de los cristianos de enterrarse cerca de estas santas sevillanas, ¿no? Sin embargo, en la excavación aquí no ha aparecido ninguna basílica de Justa y Rufina, y quien dice que podía estar debajo de la iglesia de María Auxiliadora, del convento de la Trinidad, no lo sabemos, pero bueno, lo ponemos aquí. Algunos han especulado que todos los años, pues desde la sede episcopal, la zona de Mármoles, pues se hiciera una procesión hasta llegar aquí, hasta por aquello de que esta era una zona de martirial de las santas, ¿no? Es un planteamiento. Aquí tenemos los lugares de enterramiento fundamentales, en lo que es en la calle San Luis, lo que hemos comentado antes de la carretera Carmona, la zona este, ¿no? Que iría desde aquí abajo en San Bernardo hasta el convento de San Agustín, la zona sur, y bueno, y aquí una zona más este, y bueno, pues un poco la ciudad con el Guadalquivir y el Tagarete. Terminamos con la bibliografía, que como siempre decimos no es una bibliografía exhaustiva, porque se han consultado muchos temas, pero sí que podemos decir que algunos de los más importantes para formar este tema. Como vemos, pues todavía nos queda mucho por conocer sobre la ciudad romana y tardoantigua o visigoda. El tiempo dirá si nuevas excavaciones nos aportan más luz al respecto.